¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa, Lo que tu médico no dice, conmigo, el doctor César Cunio. De nuevo, porque tantas personas y tantos de nuestros amigos han pedido, tenemos el placer de estar de nuevo con la doctora Carmen Talavera. Doctora Talavera, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, César, y a todo el público que nos está viendo, que está sintonizando el programa Lo que tu médico no dice. Encantada de estar por segunda vez aquí. Gracias, doctora. Hoy día tenemos un tema interesante, doctora. Hormonas. Súper interesante, súper interesante. No, y las hormonas tienen mucho que ver con el proceso de envejecimiento. Cuando somos jóvenes, la tenemos, y cuando estamos ya viejos, ya empezamos a declinar. Ciertas hormonas sexuales declinan más velozmente que otras, ¿no? Ya, pero todas las hormonas a través de los años declinan, ¿no? Y como especialista en geriatría, doctora, realmente, doctora, tú sabes muchas cosas de diferentes áreas, no solamente ves la geriatría, y por eso que me encantaría que estés con nosotros, no solamente hoy día para ver el tema de las hormonas, sino para ver diferentes temas que es importante para los dos, ¿no? Quiero conversar un poco contigo sobre todas las hormonas, sobre qué exactamente es cuando hablamos de la importancia de el balance hormonal. En las hormonas no es solamente que yo quiero incrementar testosterona y no veo toda la figura del balance. Doctora, explícanos por qué es importante el balance hormonal. El balance es sumamente importante como todo en la vida, como todo en el organismo. Cada componente no puede estar ni en déficit ni en exceso porque nos trae consecuencias. Y definitivamente las hormonas no son la excepción. Las hormonas son comunicadores, son mensajeros bioquímicos que son como llaves cuando entran a las células, abren puertas y tienen una reacción específica, ¿no? Diferentes tipos de reacciones. Por ejemplo, los estrógenos están relacionados con el desarrollo mamario, ¿no? Si yo, por ejemplo, le doy hormonas externas a una niña de 8 años, 9 años, lo que voy a hacer es generar, por ejemplo, un crecimiento de mamas, porque el cuerpo responde a las hormonas directamente, ¿no? Entonces, yo obviamente no puedo dar de más ni de menos. Los déficits traen consecuencias y los excesos también traen consecuencias. Entonces, definitivamente tiene que haber un equilibrio y las hormonas no funcionan de manera aislada, se comunican unas con otras. El exceso de una lleva a la disminución de otra, que son normalmente las contrarreguladoras, porque todo en el cuerpo siempre tiene una respuesta. Entonces, todo nos puede traer problemas, desequilibrios, ¿no? Físicos, emocionales, externos. En el programa anterior, todo es un sistema, todo el cuerpo funciona como una orquesta. Todo tiene que ser afinado y todo tiene que trabajar juntos para encontrar esa homeostasis. Pero yo creo que eso es todavía más cierto cuando hablamos de hormonas, ¿no? Cuando, por ejemplo, si nosotros empezamos teniendo un desbalance de colesterol, que el colesterol se podría decir en la pirámide hormonal, el colesterol está arriba. ¿Dirías tú que sería como la mamá de las hormonas? Sí, definitivamente, en cierta forma podemos decir que es un sustrato fundamental para que se generen muchas hormonas en el cuerpo y sin colesterol no tenemos una base importante para que se produzcan en realidad prácticamente todas las hormonas, ¿no? De las que vamos a hablar a continuación. Y definitivamente el colesterol que hace muchos años era muy temido, ¿no? No, colesterol no, colesterol no. Todos querían tener los niveles bajos de colesterol y hoy en día
¿no? Gracias también a los medios de comunicación, gracias al Internet que permite una replicación de cierta información, ya se sabe que el colesterol en realidad es muy bueno para el cuerpo. Forma las membranas, por ejemplo, de los fosfolípidos, que son las membranas que están recubriendo las células. Tenemos además la formación de las hormonas sexuales. Entonces, el colesterol no conviene tenerlo definitivamente en niveles muy altos, pero tampoco en niveles bajos, ¿no? Tenerlo en niveles bajos puede ser inclusive más peligroso, más dañino para la función del organismo que tenerlo en niveles relativamente altos. Y con el colesterol también sucede algo que ya se sabe que con el paso de los años, los valores se han vuelto más estrictos, ¿no? Se han ido restringiendo los valores considerados como normales, probablemente por un tema tal vez de favorecer, ¿no? La parte un poco farmacéutica, con medicamentos que tienen la tendencia a disminuir los niveles de colesterol, ¿no? Es uno de los medicamentos más vendidos en el mundo, ¿no? Exacto, no, el colesterol no es el villano, no, el colesterol puede hacernos daños si ciertas cosas paralelas al colesterol existen. Ahora, ¿por qué en los medicamentos como el Lipitor no ponen que el Lipitor, como es un inhibidor de ciertas proteínas que me van a reducir la hormona de colesterol, ¿por qué eso me puede incrementar el riesgo de diabetes tipo 2? Estaba ahí leyendo a Edgardo que nos estaba mandando saludos. Me distraje un poco con Edgardo Francisco Freddy. Edgar siempre nos ve. Muchas gracias, Edgar, por siempre estar con nosotros. Bueno, definitivamente. ¿Por qué? Sí, Ayúdame con eso. Bueno, definitivamente que los medicamentos que están abocados a todo tienen ciertos efectos secundarios, ¿no? La diabetes está relacionada, bueno, por lo general con un tema de resistencia a la insulina o con insuficiencia pancreática, que es cuando el páncreas a veces pierde la capacidad para producir insulina de manera natural, ¿no? Ambos mecanismos se pueden afectar de cierta manera y ya que estamos hablando del tema de los efectos secundarios en este caso del Lipitor, ¿no? También juega otros roles, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos estudios también que demuestran que las personas o los varones que toman este tipo de medicamentos, como las estatinas, tienen tendencia a disminuir los niveles de testosterona total. Y de hecho, uno de los efectos secundarios que podemos ver y que yo veo como geriatra en la población también es síndrome de fatiga, cansancio, mialgias, o sea, dolores musculares, ¿no? En estos pacientes. Pensaba que ibas a hablar. Pensaba que ibas a hablar de deficiencia eréctil. No toquemos ese tema. Porque también. Yo lo sé. Ahora, también, mira, estaba viendo como todas las hormonas funcionan en lo que se llama una cascada. Es como fuera un pirámide que la agua cae y todo depende de la hormona más arriba. Si yo reduzco colesterol a niveles más bajos de lo normal, yo también estoy reduciendo colesterol. No, perdón. Estoy reduciendo cortisol. ¿Ya? Y estoy teniendo implicaciones en la producción de DHEA. Si yo reduzco DHEA es una hormona que tiene mucho juego con cortisol en el sistema inmunológico, pero también el cortisol me eleva el estrés y es un ciclo vicioso. No, el cortisol primero se libera por estrés, más cortisol, más estrés, y esto suelta
la glucosa del hígado y lo suelta a la sangre. Eso también conlleva a un riesgo más alto de hipoglucemia. ¿Estamos bien, doctora? Estamos bien, correcto, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que nos estás explicando. Y tal vez sería importante recalcar a las personas que nos están escuchando el término DHEA, porque siempre cuando yo menciono esa palabra la confunden mucho con DHA, ¿no? El omega, un tipo de omega 3. Entonces, DHEA, sí, tienden a confundir mucho cuando a veces como no es muy conocida la terminología, es más conocida el nombre de DHA, que es un tipo, pero estamos hablando de DHEA, de hidroepiandrostendiona. Y encima cuando lo pones con la mala pronunciación mía, peor todavía. No, pero sí, todo esto funciona en cascada. No, ya, por eso que si alteramos una hormona, vamos a alterar el balance hormonal y eso va a tener repercusiones en otras reacciones bioquímicas como esta de diabetes y la hipoglucemia. No, ya, hablando, doctora, por ejemplo, cuando hablamos de hormonas, no, básicamente si lo vamos a simplificar, no, cuando somos jóvenes la tenemos y a través de la edad del envejecimiento la empezamos a perder. No. ¿Cuáles son las hormonas que principalmente se pierden a través de este camino del envejecimiento? Bueno, justo la que estamos mencionando, DHEA, de hidroepiandrostendiona y, bueno, la testosterona, definitivamente, ¿no? Y ya se sabe que en poblaciones cada vez más jóvenes hay déficit de testosterona tanto en hombres como en mujeres y de DHEA también, ¿no? Otras hormonas que normalmente tienen la tendencia, deberían disminuir en la etapa de la perimenopausia en el caso de la mujer, porque el ciclo hormonal de la mujer, César, es un poco más complejo que el del hombre. El hombre es un poco más simple para todo. Yo siempre digo, el hombre es más simple para todo. El hombre también produce cierta cantidad de estrógenos, pero realmente el hombre vive principalmente con la testosterona, pero las mujeres somos una sinfonía hormonal a lo largo de los 28 días de un ciclo menstrual normal en que sube, en baja y hay que aprender a conocernos también en todos esos días. Entonces, ¿qué sucede actualmente también? Que ya no solamente el declive hormonal de las mujeres se da en la perimenopausia, ¿no? Sino que vamos a ver mujeres jóvenes, menores de 30 años, con niveles bajos de testosterona. Vemos también otro cuadro muy común hoy en día, que es la dominancia estrogénica y que está muy relacionada también con el sobrepeso, que los índices de sobrepeso van aumentando en la población en general. Hay muchísimas mujeres con dominancia estrogénica, muchas mujeres que toman anticonceptivos orales, inclusive algunas veces prescritos por la famosa poliquistosis ovárica o síndrome ovario poliquístico. Se indican anticonceptivos orales desde edades muy jóvenes y, bueno, no es la solución al problema definitivamente, ¿no? Y todo esto va creando a largo plazo una dominancia estrogénica, mayores cifras de estrógeno que de progesterona, que lo veo de manera diaria en personas bastante jóvenes, que ni siquiera tienen 30 años o 30 y tantos años, que en las épocas de nuestra mamá, de nuestra abuelita, eso no sucedía. Por eso es que hoy día vemos también tantos problemas de infertilidad en mujeres jóvenes, ¿no? Entonces, estamos hablando de DHEA, estamos hablando de testosterona y estamos hablando también, bueno, ya otro tema es la dominancia estrogénica en las mujeres, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto o tiene que ver algo que cada vez la menstruación, el periodo, empieza o inicia en las mujeres
en edades más jóvenes, ¿no? Ahora, También, y bueno, sí, sí, ¿por sí. qué? Lo más probable realmente son factores medioambientales, ¿no? Ahora convivimos mucho con todos los factores, con xenobióticos, que son factores o que son compuestos que asemejan, por ejemplo, estrógenos o que ocupan receptores de estrógenos o de progesterona y no dejan que estas hormonas ejerzan su acción. Entonces, tenemos los xenobióticos en todos lados. Tenemos, por ejemplo, y está descrito en los perfumes que solemos utilizar, ¿no? Nos perfumamos y son químicos, utilizamos el desodorante, el mismo shampoo que utilizamos, el esmalte que estamos poniéndonos desde muy jovencitas, ¿no? Los tintes en el cabello, el aseado que me hago, también todos son químicos que en muchos casos asemejan funciones de estrógeno en el cuerpo. Y bueno, y obviamente también el hecho de que las mamás también tienen a veces una alimentación deficiente, los mismos alimentos, y todo esto repercute desde el momento de todo el proceso de la concepción, ¿no? El daño a la microbioma. Vamos a hablar de eso. Existe un eje, igual que existe un eje entre el gut, el intestino y el cerebro. No, ya igual existe un eje entre el intestino y las hormonas. Ahora, si yo daño la microbioma intestinal, voy a tener alteraciones hormonales. Definitivamente, ya está estudiado la alteración del microbioma intestinal, de la microbiota intestinal, está asociado totalmente a desequilibrios hormonales, no solamente de las famosas hormonas sexuales que estamos hablando, sino de otras hormonas importantísimas para la vida y la salud, como la tiroides, por ejemplo, ¿no? La tiroides, con todas sus alteraciones, tanto el hipo como el hipertiroidismo, son enfermedades autoinmunes. En la mayoría de los casos están relacionadas con trastornos del sistema inmunológico. Y hoy día ya sabemos que los desórdenes del sistema inmunológico empiezan en la alteración de la microbiota intestinal. A ver, doctora, tenemos una pregunta de Alejandro. Sí, y María Albújar nos mandó saludos. María Albújar es tu televidente. Sí, es verdad, María, igualmente saludos para ti. Y Alejandro nos pregunta, buenas tardes, ¿qué papel juegan las hormonas como la DHEA, la melatonina o la hormona de crecimiento en el proceso de envejecimiento? Doctora, yo tomo DHEA y tú melatonina y hormona de crecimiento. Adelante. Ok. Bueno, la melatonina es una hormona muy importante, definitivamente, muy conocida hoy en día por regular los ciclos cronobiológicos del sueño. Sobre todo, ¿quién no escuchó la melatonina? Muchas personas toman melatonina, muchos médicos le indicamos también, pero no solamente eso, sino que la melatonina juega un rol fundamental también como un antioxidante, de hecho que es considerado hoy en día uno de los antioxidantes más potentes en el organismo. Y hay muchos investigadores, ¿no? Por ejemplo, en España hay un estudio de investigación de la melatonina y ciertos preparados de melatonina, inclusive para retardar el envejecimiento o como tratamiento también de ciertos tipos de cáncer de piel, como ciertos tipos de melanoma. Entonces, la melatonina, al formar parte de todo el ciclo cronobiológico, regula no solamente el sueño, sino que el sistema de antioxidantes en el cuerpo. Es un excelente antioxidante la melatonina. Y definitivamente los niveles bajos de melatonina están asociados a un estrés oxidativo mayor, ¿no? Y eso envejece directamente el cuerpo, porque uno de los mecanismos de envejecimiento es el estrés oxidativo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a ver el envejecimiento, vamos a ver que son 9 a 12 pilares del envejecimiento y los radicales libres, el estrés oxidativo siempre ha jugado un rol fundamental.
Y la melatonina está relacionada también con otras sustancias, otros químicos, como la serotonina, el magnesio, las vitaminas del grupo B, la vitamina C, ¿no? Para que se puedan formar la serotonina, el triptófano, serotonina, melatonina. Entonces, hablemos desde el punto de vista de antioxidante. Y bueno, la hormona de crecimiento también es una hormona muy estudiada en todo el área de antienvejecimiento, ¿no? Y ya se sabe que la hormona de crecimiento disminuye con el paso de los años. En realidad, la mayoría de estas hormonas empiezan a disminuir a partir de los 26 años. Cuando llegamos a los 30 van disminuyendo, cada década de vida van disminuyendo más. La disminución de la hormona de crecimiento está asociada a disminución de la masa muscular, está asociada también a disminución de la densidad ósea, disminución de la fuerza de presión, y también los niveles de hormona de crecimiento están ligados con lo que vas a hablar, explicar un poco más, que es DHEA. Entonces, participan de todos modos directamente en el proceso de envejecimiento del cuerpo, ¿no? Exacto. El DHA, no, primero recalcando algo que nos contaste, doctora, la melatonina antes era conocida hace 15 años solamente como una hormona relacionada con el reloj circadiano, ¿no? Que forma varios que se necesitan para que varias cosas pasen en nuestro cuerpo, pero es mucho más que eso. Es anticancerígeno, citotóxico, reduce los radicales libres. Obviamente, como usted dijo, doctora, va a tener un impacto en el proceso de envejecimiento. El DHEA, no, es una hormona que la producimos nosotros y se produce y su función tiene varias utilizaciones por el cerebro, por el sistema reproductivo, ¿ya? Y el sistema inmunológico. Cuando ya pasa la edad de reproducción, nuestro cuerpo como que ya no lo necesita tanto y empieza a reducir la producción de DHEA. ¿Qué pasa con esto? Lo que vamos a empezar a tener es una disfunción al sistema inmunológico. Vamos a suprimir el sistema inmunológico, ya este ejército que tenemos, que es lo máximo para defendernos, ya no se va a activar tan rápido. Ya las células T, las células B, ya no se van a formar con tanta prevalencia que cuando tenemos un sistema inmunológico activo, y eso es cuando estamos más jóvenes, ¿no? También esto, si ya estamos entrando en una disfunción inmunológica, ya estamos entrando que vamos a tener más inflamación, ¿no? Ya se va a producir o nuestros natural killers y los neutrófilos van a estar menos activos. Ya, el natural killer y los neutrófilos son los primeros en actuar contra un patógeno. So, vamos a tener, cuando tenemos el sistema inmunológico en disfunción, tenemos una mayor prevalencia a la enfermedad. Y esto va a traer, en una forma, un envejecimiento prematuro y, en ciertos casos, la muerte. No. Tenemos otra pregunta, parece ser. ¿Y las terapias hormonales pueden retrasar el envejecimiento, doctora? ¿Qué piensas ahí? Bueno, definitivamente son terapias complementarias. Y bueno, las terapias de reemplazo hormonal propiamente deben tener ciertas indicaciones específicas. Son buenas terapias, obviamente tienen efecto, porque cuando hay un desequilibrio en el cuerpo, cuando el cuerpo está en déficit de algo, definitivamente cuando yo lo repongo, el cuerpo se equilibra. Pero el momento de la reposición o las terapias de reemplazo hormonal tienen que ser cuidadosas, más cuidadosas de lo que las personas en promedio piensan que debería ser hoy en día, porque como estábamos mencionando, el exceso de una hormona puede desequilibrar a otra, ¿no?
Entonces, hay hoy en día, bueno, es muy conocido el tema de los famosos pellets como terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Hace muchos años, cuando empiezan las terapias de reemplazo hormonal, empiezan con las hormonas sintéticas que fueron descontinuadas del mercado básicamente por un aumento de la incidencia en las tasas de cáncer de mama, cuando estas hormonas se extraían de ciertos componentes de la orina de la yegua, ¿no? Pero hoy en día se utilizan las hormonas bioidénticas, que son hormonas molecularmente idénticas a las que produce el ser humano, tanto el hombre como la mujer, y que por lo general tienen una fuente, una procedencia natural. Vienen en forma de, hay suplementos, están en forma de cremas, hay en forma de los pellets, que son los famosos chips, pellets, que se aplican debajo de la piel, en la zona grasa del cuerpo, y que pueden tener cualquier contenido de lo que nosotros estamos hablando. Si bien lo más conocido es el pellet de testosterona, que se aplican a las mujeres hoy en día a partir de los 30 años, o los hombres que tienen déficit de testosterona, también podemos aplicar DHA en pellets, podemos aplicar estradiol, podemos aplicar progesterona, inhibidores de la aromatasa, o sea, podemos en realidad hacer cualquier tratamiento, pero tiene que ser algo evaluado. Entonces, todo paciente tiene que primero pasar por una evaluación médica, un perfil hormonal. Idealmente, nadie debería aplicarse o usar una terapia de reemplazo hormonal si no hay un perfil hormonal previo. Y esto, ¿por qué se da también? Porque, por ejemplo, viene una mujer, y me ha pasado mucho, o un hombre con síntomas de fatiga, cansancio, y si yo solamente le mido la testosterona, y la testosterona está baja, que es lo más probable porque casi todas las mujeres u hombres a partir de los 35 años van a tener un poco los niveles bajos, perfecto, yo hago la terapia de reemplazo hormonal. Pero estos síntomas de fatiga, cansancio, el motivo por el que el paciente quiere hacer la terapia de reemplazo hormonal pueden ser secundarios a otras cosas. Puede ser hipotiroidismo, hay pacientes que también tienen fatiga adrenal, que tienen el cortisol bajo, y la terapia de reemplazo hormonal que lleva con testosterona no va a controlar los síntomas o no va a mejorar los síntomas con los que el paciente venía. Entonces, una terapia, de todos modos, es buena porque como hablábamos en el último programa, las hormonas son activas a nivel de las mitocondrias, que son los generadores de energía de las células. Y la disfunción mitocondrial es una de las causas de envejecimiento. Entonces, si yo soluciono una disminución hormonal que está alterando las mitocondrias, obviamente estoy manteniendo equilibrado este sistema y estoy retardando el envejecimiento. Pero tengo que hacerlo de una manera integral, tengo que evaluar en general todas las hormonas porque una se comunica con otra. La vitamina D también. La mayoría de personas suelen tener niveles bajos de vitamina D y tengo también que mantener los niveles de vitamina D en buenas condiciones. Entonces, sí, la terapia de reemplazo hormonal beneficia al paciente, retarda el envejecimiento, sí, pero hay que hacerla de una manera cautelosa y por alguien que realmente, algún médico que sepa realmente manejar esto de manera integral, ¿no? Yo siempre he empezado, no, primero obviamente a hacer un panel hormonal completo, no, ya no solamente la parte patológica, sino la parte también ya de la clínica, no, a ver si esos valores que podrían apuntar a una hormona que está baja, cuánto realmente eso está afectando al paciente, y cuando se ve ya que hay un desbalance, a mí siempre me gusta empezar bien conservador. ¿Qué empiezo? En vez de empezar dando testosterona o estradiol o estrógeno, empiezo dando pregnenolona, DHA, y que esas hormonas empiecen a reproducir las otras hormonas. Ahora, a veces es suficiente y ya empezamos a encontrar el balance, y a veces lo que tenemos que hacer después es dar estrógenos, estradiol o dar testosterona. Pero casi siempre yo empiezo en forma bien conservadora. Y obviamente que nadie debe tomar o ir a una farmacia y solicitar un tópico de testosterona o estradiol
sin la opinión de un médico. El farmacéutico no es médico. El farmacéutico es una persona que conoce el medicamento, pero no conoce nada del paciente. So, tienes toda la razón, doctora. Esto se tiene que hacer en forma conservadora y con un médico que sepa. No, no. A ver, Además que las hormonas no son todo, ¿no? Muchas veces uno ya en la evaluación conversando con el paciente, uno se da cuenta que el paciente no duerme, no, que hay más problemas de fondo que hay que tratar, por ejemplo, el tema del sueño, si uno no duerme bien, el cuerpo se desequilibra totalmente. Me ha pasado inclusive pacientes que han venido con indicación o con sugerencia del entrenador físico, del gimnasio, de que se hagan ciclos de testosterona intramuscular, ¿no? Entonces, realmente que se ve mucho de todo hoy en día. Y bueno, y el hombre tiene que entender que la testosterona en inyección que crea picos altos en el cuerpo, en sangre, de un momento a otro tiene otros efectos, como que gran parte de esa testosterona probablemente se pueda convertir en estrógeno, que es la aromatización y que pueda tener otros efectos secundarios. Entonces, realmente hay que tener mucho cuidado con hacerse autoprescripciones de hormonas, porque los hombres obviamente buscan los tratamientos, pero hay que saber, ¿no? Con quién uno no, se debe evaluar. igualito como no debemos ir a recibir una indicación de un químico farmacéutico, no debemos recibir una indicación de un entrenador. No son médicos. No, y el daño que van a hacer va a crear un desbalance hormonal que va a tener problemas en el futuro. Serios. No. A ver, Alejandro Payne, ponme los dispositivos un ratito. Ya. Aquí, lo que usted está hablando, doctora, ¿no? De las diferencias de hormonas, ya sean naturales, Sí, las bioidénticas y las sintéticas. sintéticas. No, que la prueba de hormonas y que inicialmente hablaban de que hormonas incrementan el índice de cáncer en el Women's Health Initiative en los años 70, eran con hormonas sintéticas, por lo general hechas de la orina de caballo. ¿Ya? Y esas hormonas no eran para nosotros. Esas hormonas sí creaban y podían incrementar el riesgo de cáncer del seno, ¿no? Pero con las hormonas bioidénticas, que no son naturales, muchos de los pacientes, porque ven la palabra bio, piensan que es biológico y piensan que son naturales. No es verdad. Bioidéntico quiere decir que es la hormona más idéntica a lo que tu cuerpo producía antes. ¿Estamos correctos, doctora? Correcto. No. So, ¿cuál es tu experiencia con hormonas bioidénticas, doctora? Muy buena, muy buena. En realidad yo suelo indicar, trabajo con DHEA muchísimo desde varios años, con pregnenolona también. Trabajo con las cremas de testosterona, los tópicos también, y con cremas en mujeres, estrógeno, progesterona, testosterona, y también tengo experiencia con los pellets, ¿no? Pero en realidad todo es bueno mientras esté bien indicado, mientras siga en equilibrio. Y suelo siempre ir por fases. Lo mismo que tú decías, ¿no? De menos a más. Inclusive, Así es. yo soy de la idea y siempre le explico a las pacientes que con calma, que después de la primera consulta, la primera evaluación, lo que hago siempre es incorporar un plan basado básicamente en mejorar la calidad del sueño, de vitaminas, minerales, esos nutrientes. En la siguiente revaluación que tengo con la paciente, de acuerdo a los avances, incorporo alguna terapia, puede ser con DHEA, lo más probable, o ya puede ser con algún tópico directo,
pero muchísimas pacientes, inclusive en el primer mes, sin necesidad de alguna hormona directamente, mejoran en gran medida la sintomatología que tenían, ¿no? Y bueno, ya algunas pacientes también tienen, también he podido ver que algunas pacientes quizás el tema del PLD es un poco más efectivo, ¿no? En cierto grupo de pacientes que en Sí, otras. También hay pacientes y pacientes. es más efectivo, es verdad, no, pero con lo tópico podemos ir viendo cuál es la dosificación adecuada, no antes de aplicar los pellets, porque cuando ya aplicamos los pellets, si hemos aplicado una dosificación muy alta, vamos a caer en un desbalance. So, yo Claro, claro, siempre claro. O soy sea, de la idea de ir de menos a más, saber cuánto es lo que ese paciente necesita para entrar en balance y después ya optar por los pellets. No, exacto. Uh-huh. la Sí, sí, sí. presentación, El tema del pellet también, el tema del pellet es relativo también porque no es imprescindible, ojo, no es necesario el pellet para hacer un buen balance hormonal, una buena terapia de exacto, reemplazo no, hormonal, pero hay a gusto del cliente también, ojo, hay personas que es perfecto, ¿no? Pero hay que darle la dosis que no sea contraproducente para el cuerpo. porque también una cosa es aplicarse con un topic click una hormona bioidéntica todos los días, no, y entrar en ese hábito, o ponerse un pellet, la cual te va a durar 6 a 8 meses. Uh-huh. Nosotros, Exacto, hay pacientes que quieren diferentes cosas. Y lo más exacto, importante, si ninguna va a hacer daño, ya podemos dejar que esa preferencia por parte del paciente sea su elección, ¿no? Aquí estamos viendo exacto. en esta presentación, doctora, no, que durante la edad o la época de juventud, no tenemos altos niveles de la hormona de crecimiento, la testosterona, la DHEA y las hormonas relacionadas a la tiroides. No. Y, y en la juventud tenemos cortisol y la insulina más baja. Va. A través del envejecimiento, no, ya cambia, se reversan los papeles. No, la insulina crece, el cortisol, porque tiene que manejar todo el estrés de una vida. Y Una vida. obviamente, cuando envejecemos, tenemos más estrés, ¿no? Y empiezan a bajar esas hormonas que eran equivalentes a la juventud, ¿no? La hormona de crecimiento, testosterona, DHA, T3, T4, no. T3 libre, ¿no? T3 libre. No, por ejemplo, aquí, la figura esta, que como hablábamos, el árbol o la cascada o la pirámide de las hormonas. No, que como el Uh-huh. colesterol, siendo o estando en la cabecera, no puede influenciar en un desbalance de estrógenos, de testosterona, de androstenediona, de DHA, progesterona. So, regresamos a lo de siempre, ¿no? El balance. Doctora, parece Exacto. que hay una pregunta. Nos mandaron un saludo. ¿O es un Fue un saludo? saludo. Sí. Bueno, Giovanni Garrido. por lo menos todavía me saludan a mí, pero más ese saludo con la doctora Talavera, no, o de Ecuador. ¿Cómo estás, Giovanni? Gracias por vernos. Hasta de Ecuador están entrando. So, Sí, doctora, María Albújar, que está sí. ¿perdón? María Albújar, que está en Estados Ya, Unidos, ella nos dice que está teniendo problemas con la caída de cabello, si por favor le podemos dar un consejo. Y bueno, la caída de cabello en mujeres también
en muchos casos puede estar relacionada también con ciertos desequilibrios hormonales, ¿no? La reducción de testosterona. También desequilibrios de la tiroides, niveles altos de cortisol, ¿no? Por lo general la caída de cabello en la mujer es más compleja, es multifactorial, ¿no? Hay que evaluar varias cosas, déficit de ciertas vitaminas, minerales, nutrientes, desequilibrios hormonales, ¿no? Que hay que evaluar, ¿no? Sin conocerla a la paciente, y realmente no podemos darle una consulta sin conocerla, pero si tú tendrías que dar quizás un pedacito de ayuda, ¿qué podría ayudar contra la caída del cabello? Bueno, ahí tenemos la parte, bueno, hay varios tratamientos en realidad, ¿no? Hay varios tratamientos que están estandarizados, aceptados. En el caso de la mujer, por ejemplo, el minoxidil, ¿no? El minoxidil es un vasodilatador, mejora la irrigación. Ahí actualmente se toma minoxidil o similares. Existen prescripciones vía oral o también presentaciones tópicas para aplicarse en el cuero cabelludo. Tenemos también el plasma rico en plaquetas, que son tratamientos que se realizan con mesoterapia, dentro de lo cual se puede incluir también plasma rico en plaquetas ozonizado, que da muy buenos resultados. O sea, es algo que le podría indicar, digamos, entre comillas, a ojos cerrados a cualquier mujer que presenta caída de cabello o cualquier hombre. Y también se está estudiando ahora, hay otro tipo de nutrientes, como por ejemplo los exosomas en el cuero cabelludo, láser en el cuero cabelludo, ¿no? Que son tratamientos con mesoterapia. Entonces, muchas veces también vamos a requerir tanto un poco de equilibrio metabólico, la resistencia a la insulina también está relacionada con equilibrio metabólico más tratamientos de mesoterapia, ¿no? Y en el caso de los hombres, bueno, ¿no? Se utilizan ciertos medicamentos, ¿no? Ciertos bloqueadores de 5-alfa reductasa vía oral, y minoxidil también dentro de terapias estandarizadas, aceptadas, ¿no? Y también los tratamientos de mesoterapia, ¿no? Plasma rico en plaquetas, exosomas, láser, mesoterapia. Exacto, exacto, exacto. Aquí tenemos muchos amigos que nos están viendo hoy día de las redes, de Facebook, de Twitter, X, de LinkedIn, de Instagram. Muchas gracias por estar con nosotros. Que realmente yo hago este programa con la doctora Talavera para ustedes. Muchas gracias por estar con nosotros, de aprender y siempre a través de las redes. No esperes que nosotros hagamos el programa y nos vengas a ver. Ahora, nos encanta que nos vengas a ver, pero también háganos preguntas. Dinos, doctor Cunio, me gustaría que hagas un programa sobre gastritis. Doctora Talavera, quiero otro programa sobre cómo mejorar la función cognitiva. No, estos programas, nosotros muchas veces escogemos los temas, pero también el programa es para ellos, ¿sí o no, doctora? Que ellos también, Totalmente. ¿no? Que ellos también nos den sus sugerencias. No. ¿Qué tiene que ver? Explícanos un poquito más por qué cortisol es una hormona, doctora, que está hecho para aliviar o lidiar con el estrés, ¿no? Con la reacción de fight or flight, que era la reacción de Lucha saber o si yo vida. iba a pelear o iba a correr, ¿no? Ahora, Claro. ¿por qué esta hormona que inicialmente está para ayudarnos a manejar mejor el estrés, por qué después esta hormona crea un daño? Crea la fatiga crónica, no va a crear, no elevar el estrés, reducir el sistema inmunológico y la respuesta inmunológica, ya va a soltar la glucosa del hígado, creando la hipoglucemia. ¿Por qué una hormona que fue diseñada para ayudarnos después hay algo malo?
Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos ciertos comportamientos bioquímicos en el cuerpo que datan de nuestros ancestros, ¿no? De una evolución que es de millones de años y que tenemos muchísima más cantidad de años viviendo de una manera primitiva que la cantidad de años que tenemos viviendo en el mundo moderno, en el mundo totalmente occidentalizado y citadino, ¿no? Entonces, por miles de Vivimos, miles de miles de años. doctora, vivimos más de 5.000 años como humanos en este planeta. Sin embargo, hace 200 años no existía Tambo, ni Pizza Hut, ni McDonald's. ¿Tiene que ver eso? Así es. Totalmente, ¿no? Porque obviamente cuando nuestros antepasados, nuestros ancestros, básicamente lo que tenían que hacer era cazar, ¿no? El mecanismo de comer, de alimentarse era cazar. Y obviamente en la forma en la que se vivía era la lucha o huida, ¿no? Peleas, corres, huyes. Y el cortisol existe básicamente para eso, ¿no? Por eso es que es conocido el mecanismo de la lucha o huida. Entonces, el cortisol es una hormona que es producida por las glándulas suprarrenales, que son las que tenemos justo encima de los riñones y que tiene el potencial de modificar prácticamente toda la función de todos los órganos en el cuerpo, que tiene que durar ciertos minutos, ¿no? Una de las funciones, ¿qué pasa cuando a nosotros nos va a atacar alguien? ¿No? Pongámonos en el contexto actual. Viene un ladrón a robarnos o alguien viene con un revólver y nos amenaza y nos dice, dame todo lo que tienes. En ese momento, ¿qué es lo que va a hacer el cuerpo? Uno, la irrigación, ¿no? Va a ir principalmente a ciertos órganos que son vitales para mantener, por ejemplo, un movimiento físico, una actividad física. Va a disminuir a ciertos otros órganos, como por ejemplo el cuero cabelludo. La irrigación se va a ver disminuida al cuero cabelludo para compensar la irrigación a otros órganos. Vamos a ver también que vamos a tener un aumento de los niveles de glucosa en sangre y una respuesta, por ende, de la insulina. El movimiento del intestino, el movimiento del estómago se paraliza en ese momento porque a nadie La se le va a ocurrir movilidad, comer. la movilidad La intestinal. movilidad. A nadie se le va a ocurrir comer cuando estás en un momento de miedo, de temor, de que tienes que huir. Y justamente esa parálisis que puede haber de manera crónica con niveles repetitivos o consecutivos de estrés está relacionado, por ejemplo, con el colon irritable, que vemos mucho en personas que tienen altos niveles de estrés. Entonces modifica tanto los niveles de glucosa en sangre, los niveles de insulina, la irrigación. Es por eso que las personas con estrés constante también tienden a tener una caída de cabello. ¿Por qué? Porque la irrigación al cuero cabelludo disminuye por el estrés constante, ¿no? Las personas, por ejemplo, que han estado hospitalizadas, quienes tuvieron COVID, personalmente, el efluvio telógeno post-COVID que tuvieron muchísimas mujeres, ¿con qué estaba relacionado? Con una falta de irrigación al cuero cabelludo, porque el estrés de la enfermedad hace que la irrigación vaya principalmente a proteger órganos vitales. El sistema inmunológico también, hay una disminución en ese momento de la actividad del sistema inmunológico, a largo plazo nos lleva a un estado de inmunosupresión. Entonces, la respuesta del cortisol es beneficiosa para el cuerpo, nos cuida de muchas cosas, pero debe ser momento. Fue creado, o sea, fuimos, como especie humana nos desarrollamos para que el cortisol sea nuestro salvaguarda de manera temporal, pero ¿qué pasa? Que la forma de vida que tenemos hoy día hace que nuestro cuerpo esté expuesto fisiológicamente a muchos pulsos de cortisol, porque tenemos Ya, muchos modos de estrés. y ya el cortisol que fue diseñado para ayudarnos en un punto o en una forma aguda, ya se vuelve crónico. Y ya cuando hay liberación crónico, ya hay un desbalance y eso es lo que nos hace el daño. ¿Correcto? Correcto, ¿no? Y el cortisol también es importante saber que atraviesa por fases, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a hablar siempre del cortisol alto, altos niveles de cortisol, pero quienes tenemos un poco más de familiaridad quizás con el tema hormonal y solicitamos mucho hormonas, ¿no? Personalmente lo hago, vamos a ver que hay muchos pacientes, sobre todo mujeres, es más común en mujeres, que llega a un punto en que las glándulas suprarrenales ya han producido cortisol durante tanto tiempo, que durante tantos años o han tenido eventos estresantes tan fuertes en poco tiempo, de tanto impacto, que se saturan, disminuyen su producción en algún momento de cortisol. ¿Y qué pasa? Ya no tengo ese cortisol, que es bueno porque es un salvaguarda para varias cosas,
y atraviesa por fases, fase 1, fase 2, 3, 4, y también llega un punto en el que, estamos hablando de un cuadro de fatiga adrenal, que si es que yo mido las hormonas, voy a ver que es más frecuente lo que se piensa en la población hoy en día, y son pacientes que presentan cuadros muy similares. Por ejemplo, mucho porcentaje de pacientes con fibromialgia tienen cortisol bajo, o cortisol ya con tendencia a bajar, porque algunos años yo lo he tenido alto, pero no lo medía, yo no sabía. Si ese estrés continúa, en algún momento ese cortisol ya va a empezar a bajar porque las glándulas suprarrenales ya no son capaces de producir cortisol, es decir, ya no tienen capacidad de respuesta al estrés. Y ese paciente se levanta cansado durante el día, durante la tarde está cansado, no puede dormir bien, siente dolor en todo el cuerpo. Es algo que acompaña mucho al paciente con fibromialgia. Fatiga adrenal o tendencia a la fatiga adrenal, insomnio, sobrepeso también por los niveles altos de cortisol justamente, y encima ese paciente por los niveles bajos, y encima ese paciente con cortisol bajo no puede ni siquiera hacer actividad física, o sea, el cuerpo no es capaz ni de responder al estrés de la actividad física, ¿no? Exacto. Entonces es una hormona que clínicamente fluctúa también a nivel del paso de los años y del manejo del estrés en el cuerpo, ¿no? Ajá. Doctora, como usted sabe, casi todos los últimos 15 años, yo más que nada me he dedicado a la investigación, creación de nuevas moléculas, nuevas formulaciones, pero últimamente he regresado a la consulta, ¿ya? ¿Y qué es lo que he visto? Me traen sus análisis, todo normal, ¿ya? Colesterol 1% desbalanceado, quizás glucosa 1% arriba, pero por lo general todo normal. Sin embargo, ese paciente se queja. ¿Y se siente mal? Se siente mal, así es. Ya, todos los exámenes, es más, la ecografía abdominal, en los casos de mujeres, ya ecografía de mama, todo es normal. Y se sienten mal, se sienten cansados. Ya. Eso ya es una fatiga crónica. Porque es más, es más, están durmiendo. Están durmiendo las horas que deberían. Ya, ¿por qué se ve esto cada vez más y más? Son desequilibrios hormonales, definitivamente. Ya en la práctica, como te digo, cuando uno empieza a medir hormonas, te vas a dar cuenta que los síntomas del paciente o de la paciente son las hormonas. Entonces, obviamente, uno está acostumbrado también. Es más, cuando nosotros nos hemos formado como médicos en la residencia y la especialidad, siempre hemos tenido un perfil que solicitamos a los pacientes. Pero cuando ya uno se inmiscuye un poco más en la práctica de la medicina funcional integrativa, uno se da cuenta de que los síntomas del paciente, por lo que el paciente acude a ti, la respuesta no está en la mayoría de casos ni en el colesterol ni en triglicéridos, el paciente no es diabetes, no. Está en las hormonas. Por eso es que hay que medir las hormonas. Así tengas 25, 28, 30 años. Ya no es tanto metabólico. Ya estamos viendo otra cosa. No, ya, como tú dices, inicialmente nos han enseñado que nosotros teníamos que hacer un diagnóstico en base de laboratorio clínico e imágenes. Pero hoy en día, cada vez más, recibimos el paciente, todo está normal, órganos abdominales normal, no hay ningún problema, no hay problema de biomarcadores tumorales, pero la persona se siente mal. Es un desbalance hormonal por estilo de vida. Por estilos de vida, ¿no? El estrés afecta muchísimo. Tú sabes que hay una historia que leí una vez, ¿no? Un grupo de soldados americanos, mujeres, entran justamente a la preparación para ¿no? Como soldados para el tema de la guerra que Estados Unidos iba a enfrentar, no recuerdo con qué país, y dentro de los primeros 2 meses, las chicas empiezan a tener desequilibrios del ciclo menstrual, o sea, empiezan a menstruar cada 15 días, cada 3 semanas, de los ciclos normales que tenían. De 28 días. ¿Por qué sucede esto? ¿Y por qué sucede esto? Sucede porque el nivel de estrés al que se exponen de un momento a otro
hace que el cuerpo consuma, obviamente, lo que estamos hablando, aumente el cortisol, tiene que aumentar el cortisol, y para poder producir cortisol, el cuerpo también utiliza pregnenolona, o sea, una vía común, y hay lo que se llama el secuestro de pregnenolona y disminuye la progesterona, que es un tema muy relacionado con el estrés crónico, la disminución de la progesterona. Y Exacto. obviamente el estrés también consume la testosterona. Entonces, uno cuando personalmente, por ejemplo, yo suelo medirme al menos cada 2 años las hormonas. Si es que yo no me siento bien, si es que en algún momento me siento cansada, fatiga, digo, no, esta no soy yo, no tengo la misma energía para entrenar, etcétera. Yo sé que mi explicación, no, yo no soy diabética, no tengo colesterol alto, triglicéridos altos, no. Sé que algo está pasando, probablemente mi testosterona bajó, mi progesterona bajó, que es lo más probable cuando estoy expuesta a niveles de estrés. Y eso se ve totalmente en los exámenes de laboratorio, ¿no? Doctora, ¿sabe lo que yo más odio? Que Tener que cortarla y terminar el programa. se Ya, terminó. ya terminó, tan rápido. Yo quería citar algo, no de un estudio, pero lamentablemente ya no hay tiempo. Muchas gracias de nuevo por venir. Vamos a conversar después en privado para ver cuál sería el próximo programa. A mí me encantaría seguir teniéndote en el programa. ¿Ya? Yo Y feliz. como estamos en vivo, voy a querer que me digas, ¿vas a estar con nosotros de nuevo? Ah, claro, definitivamente, Ok. definitivamente. Tú sabes Sí, que sí. hay ciertos días que yo viajo a Trujillo, ¿no? Porque atiendo también allá, Yo sé. bueno, pero después cuando estoy en Lima, feliz de Perfecto. acompañarte. Ya, muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros, porque nosotros realmente preparamos este material para ustedes. Leemos siempre para mejorar. Dinos qué temas les gustaría ver en el futuro. Muchas gracias por estar con nosotros. Este fue otro programa de Lo que tu médico no dice con la doctora Carmen Talavera y con el doctor César Cuño. Muchas gracias a todos. Hasta la Saludos próxima. a todos. Hasta pronto.